Un libro para mí es motivo de felicidad y mucho más grande cuando es un nuevo libro que trata sobre un tema central de interés nacional general para todos los ciudadanos dominicanos. Hoy vamos a hablar del nuevo libro del doctor Franklin García Fermín, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y alto dirigente político en el Partido Revolucionario Moderno. Y es el libro Democracia, Constitución y Reelección Presidencial en la República Dominicana. Buenos días. Gracias por venir. Qué bueno que está con nosotros, doctor. El honor es mío estar con ustedes. Como dice Homero, pues nos llena de tranquilidad, de felicidad, porque es una forma de conocer la historia en la República Dominicana y que lo que ha acontecido no quede en la memoria de aquellos, sino que se repase en las nuevas generaciones. Tenemos que conocer nuestra historia. En el caso específico de este libro vemos que recolecta todo lo que tiene que ver con la reelección presidencial de 1844. Pero no incluye esta reelección. ¿Hay alguna razón específica por la que aconteció eso? Muy buena pregunta. Bueno, este libro tiene su propia historia, ¿verdad? Nació hace más de 10 años. Claro, se ha hecho una revisión, una adecuación en algunos casos, pero este libro surge como consecuencia de mi propia formación doctoral en España, en la Universidad del País Vasco, en el año 2001, o 2000 propiamente, aunque la vengo a defender, la tesis, en diciembre del 2003. Y en ese momento, precisamente, también en el país se hablaba y se discutía de la pertinencia o no de la reelección. Así es. Fue en el gobierno de Hipólito Mejía, sí. Que alguna gente me ha preguntado porque se sienten un poco, yo diría, irritados algunos. Bueno, pero es una realidad. Pero es una realidad. O sea, usted está plasmando una realidad en las páginas. Y creen que este libro se ha escrito con motivo de, precisamente, se repite la historia, la reelección que ha promovido Danilo Medina, el presidente Danilo Medina, desde el poder. Y resulta que cuando se estudia la historia del constitucionalismo en República Dominicana, se repiten los mismos argumentos. Por ejemplo, un argumento muy recurrente es la de la popularidad del presidente. El favorito. Correcto. Otro argumento que podemos encontrar en todas las leyes de convocatorias para la reunión de la Asamblea Revisora o en algunos casos de la Asamblea Constituyente. Siempre está presente el hecho o el argumento de que el presidente tiene derecho a reelegirse, que es un derecho fundamental, constitucional, en fin, que es un derecho a postularse, que no se le debe limitar. Y eso lo vimos ahora. Sí, es como si los argumentos incluyendo algunos constitucionalistas especializados en la materia que conocen muy bien la historia del constitucionalismo dominicano. Entonces ahí está la razón de este libro, estudiar un tema que ha sido tan recurrente en la historia, porque fíjense, en la primera constitución, la que funda el Estado-Nación dominicano, la de 1844, en ella se estableció la reelección de Santana sin Santana ir a elección, porque se le establecieron 2 periodos consecutivos sin ir a elección. O sea, hubo reelección sin elección de Pedro Santana. Bueno, hay que recordar que Santana utilizó unos argumentos mucho más directos que los modernos, fue mandar a su ejército de granaderos a rodear la Asamblea Constituyente. Bueno, para establecer... un poco más claro. Sí, pues. Para establecer aquel famoso el 210. Nefasto artículo 210. Pero fíjate que la primera reforma que se da en el país fue 10 años después, en
febrero del 1854, y fue una reforma para oponer o retirar de radiar de la Constitución el famoso artículo 210. Pero resulta que en diciembre de ese mismo año se produce otra reforma. O sea que ya en el 54 se lleva a cabo dos reformas. La primera, liberar. La segunda, conservadora, la de diciembre. Regresiva, correcto. Correcto. La promueve precisamente Santana. Y recurre a ella, a esa reforma, en otras reformas, los mismos argumentos, inclusive lo que hace es restablecer esa constitución conservadora de diciembre. Que vimos, es interesante, en esos años iniciales de la República, vimos cambiar el perfil. Santana siempre tuvo el perfil autoritario, de caudillo autoritario, militar, pero no así Báez. En sus años iniciales hay que recordar que fue uno de los principales redactores de la Constitución del 6 de noviembre, y ese primer resultado fue bastante liberal, y fue la presión de Santana que le otorgó ese carácter conservador. Pero luego vemos que al pasar de los años y la experiencia del poder, Báez se rindió a la realidad y se convirtió en un mandatario que prohijaba, que estimulaba constituciones regresivas. Así es. No es lo mismo que pasa ahora con Danilo Medina, que llega al poder con una visión liberal de respeto a la constitución que estaba establecida, que no permitía la reelección, y una vez en el poder propicia una reelección conservadora, regresiva, una reforma constitucional. Vemos esa constante, que nuestros liberales, una vez llegados al poder, se convierten en conservadores. ¿Se les olvida? Sí. Sí. Bueno, fíjate, para mí, en algún momento del debate, no pensé que el presidente Medina, en el principio del debate, impusiera una reelección presidencial o restableciera la reelección desde el poder. Por una razón, es que él desarrolló un concepto, él conceptualizó. Si vemos lo que ha salido en algunos medios y en las redes sociales, que repiten parte de los discursos, por eso de que los no habla distintos discursos en distintos momentos y en distintos lugares. Discurso ante miembros de su partido y discurso en canales de televisión donde él intervino. Conceptualizó sobre lo negativo de la reelección y lo hizo muy bien. O sea, hizo una exposición, un argumento muy convincente y muy realista. De repente, bueno, vemos todo esto. O sea, ¿cómo pudo cambiar tan rápido de un asunto tan importante en la vida de la República Dominicana? Yo pienso que cuando nosotros eliminemos la reelección, que la establezcamos de manera definitiva, prohibir la reelección, quien haya ejercido la presidencia de la República jamás pueda volver a aspirar. Entonces, a partir de ese momento, yo estoy seguro que vamos a iniciar un proceso de construcción de una verdadera democracia. Bueno, cuando yo tengo mis dudas de que eso se pueda. Y me viene la anécdota, mira, de una tribu africana, que la manera en que resuelve este problema de la sucesión es que cuando un gobernante de la tribu termina su gestión, es sacrificado a los dioses. Bueno, esperemos que se nos acerque porque tampoco queremos, no, ¿verdad? Porque tampoco no queremos llegar a ese límite. Usted cuando exponía sobre su libro... Por lo menos nos acerquemos en lo ideal, ¿verdad?, a Estados Unidos, que ha tenido grandes líderes como Bill Clinton, que salió de la presidencia siendo un hombre joven. O Barack Obama, que con 55 años creo que va a tener. Un muchacho. Va a salir de la presidencia y con un gran liderazgo, con carisma
y con todo el poder que tendría, podría perpetuarse hasta la muerte. Y así, pues lamentablemente aquí, los que han sido presidentes o están en el poder, quieren perpetuarse hasta la muerte. Usted hay conceptos, eso es lo que quería hablar, porque quisiera que nos concentráramos en lo que, cuando recopiló toda esta información, lo que descubrió sobre la reelección. Usted habla que es un obstáculo para la maduración democrática, usted habla de presidencialismo, usted habla del problema del totalitarismo, que aquí creen que son figuras que, bueno, sin ellos el país se hunde, ellos son la única solución. Entonces, eso es lo que, o sea, ¿hasta dónde lo llevó recolectar toda esta información sobre la reelección? O sea, ¿qué fue lo que se quedó con este proceso? Mira, evidentemente que hay que estudiar la historia del país, y no solo a partir de la República, o sea, a partir de la formación del Estado, sino lo que nosotros heredamos de una dominación de 300 años. La dominación española fue autoritaria, esa dominación, ¿verdad? Tres siglos, 3 siglos de dominación, eso de imposición, pesa mucho en la cultura, ¿verdad? 20 años de dominación haitiana. Cuando se produce la independencia, todo lo que encontramos es esa cultura de siglos. Por eso el sector conservador se impone tan fácilmente. Fíjate que los que idearon la república, los que idearon y creían en la independencia, fueron declarados días después o meses después traidores a la patria. Juan Pablo Duarte. Es más, cuando se proclama la Constitución, la primera Constitución, el 6 de noviembre de 1844, Duarte, Sánchez y Mella estaban fuera, desterrados. Y otra parte importante de los trinitarios. Y se lleva a cabo la primera Constitución sin estar ellos presentes, cuando se supone que debieron ser parte de ese proceso, ¿verdad? Y Santana no tardó en limpiar el camino de entonces se impone el sector conservador, el sector de los ateros, contra el sector liberal, que estaba básicamente formado por pequeños productores de tabaco del Cibao, y los madereros también tenían una visión más avanzada. Más avanzada, ¿verdad? Y los comerciantes que importaban y exportaban. Quiere decir que esa historia de 300 y tantos años de dominación influye mucho en el devenir histórico del país. De ahí que, a pesar de estar inspirado en los grandes textos liberales en ese momento que predominaban, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o la Constitución de Cádiz, como se le llamó, la española de 1812, o los preceptos de la Revolución Francesa. Es decir, a pesar de que todos esos ideales influían en muchos hombres, y sobre todo en Duarte, que elaboró un texto de primera, lo que sería, lo que él pretendía, ¿verdad? Que fuera la Constitución de este país. Sin embargo, al final, todo ese esfuerzo quedó truncado con un artículo, con el 210. Invalidó todos los demás. Invalidó todo. Era una constitución todo de un lo artículo. demás era filosofía. Sí. Lo que se impuso, lo que se aplicó, fue el texto del artículo 210. Yo tengo una pregunta, y esta es estadística. Aquí se habla de 38 reformas, 39. En ese libro, ¿cuántas se recopilan? Porque quiero establecer, porque no tengo pie firme. Están todas. Correcto. ¿Pero cuántas son? ¿Cuántas son realmente? Bueno, ahora con 39. 39. Y algunos Y están hay viendo que la agregar 40. el acta constitucional, que hay que darle la categoría sí, correcto, de constitución, la del 65, que firmó Camaño. No, entonces serían 40. Sí, 40. 40. Ahí sí. están una por una, y se establece en el orden los argumentos
de cada una de esas, o los principales procesos que se dieron. Y el argumento usted menciona que el principal es: soy popular, el pueblo me quiere. Ese argumento fue recurrente. Me imagino que siendo usted un jurista y siendo el tema constitucional privativo, no único para los juristas, pero donde se necesita esa pericia, usted hace análisis del efecto que tiene eso sobre la vida normativa de la República Dominicana. Claro. ¿Cuál es la conclusión del libro? Cuando leemos el libro, cuando terminamos el libro, ¿con qué queda el lector? Sí, mira, cuando uno va a escribir, y sobre todo cuando se trata de una tesis, que uno tiene que demostrar algo, ¿verdad? Exactamente. Yo me tracé o establecí una hipótesis, quizá influenciado por un libro que fue precisamente su tesis para graduarse de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del doctor José Francisco Peña Gómez. Él escribió, lo tituló Crisis de la democracia representativa a la luz del derecho constitucional. Ese fue el título que él le dio en el año 1970. Él escribió esa, antes de irse a París. Y en ese libro, Peña Gómez, que para mí tenía una mente definitivamente luminosa, ¿verdad? Un hombre, porque estaba bastante joven. Yo quedé impactado por esa, y cómo él, siendo un tipo tan joven, fue tan lúcido, ¿verdad? Bueno, Peña dice ahí que la reelección es un cáncer para la democracia. Y yo me tracé una hipótesis para demostrar si verdad, si era eso realmente. Y la conclusión definitivamente es que la reelección presidencial es un cáncer para la democracia. Y lo estamos viviendo. Lo que estamos viendo hoy es una prueba de lo que está escrito aquí en 500 y tantas páginas. De lo que yo hice un esfuerzo también abrevando en muchas fuentes bibliográficas de autores nacionales e internacionales que han escrito sobre la reelección y que han escrito sobre democracia y sobre todo sobre derecho constitucional, la vinculación que hay entre estas tres palabras: democracia, constitución y reelección. Bien, entonces vamos a exhortar a los amables televidentes que compren el libro, que estudiemos la materia, porque de nuevo estamos contaminados y en un futuro habrá que hacer cirugía nueva vez. Es que la única forma de poder pasar una materia, no quemarse, es, ¿verdad? Pasando el examen, conociendo. Sí, porque lo hemos repetido muchas veces, muchas veces. 40. Entonces, 40 veces. Un retroceso. Mire, permítame aprovechar para invitar a los amigos televidentes a la puesta en circulación del libro, que será el jueves 30 de julio. Perfecto. A las 6 de la tarde en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma en Santo Domingo. Bueno, pues con Dios por delante estaremos también el compañero Mero y yo por allá. Muchas gracias. Gracias por ese esfuerzo, doctor. Y gracias por estar.